Saludos Puerto Rico, bienvenidos una vez más a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Vamos a los titulares. Bueno, la temática de hoy, claro, tenemos unas fechas, un fin de semana del 4 de julio y todos estos días que se celebran, ¿verdad? Nosotros entramos hoy en otros horarios. Gracias por los que nos sintonizan, pero vamos a hablar un poquito sobre esa temática de los padres fundadores y por qué se dio también eso de esa independencia de los Estados Unidos. También dialogaremos sobre el tema de la propuesta de Trump al gobierno federal. Ya pasó raspando en el Senado, en Cámara ahí está el forcejeo casi pasando también. Y cómo eso puede afectar a Puerto Rico. Y también vamos a hablar de las últimas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. También vamos a tocar un poquito de la partida del gran televangelista Jimmy Swaggart y cómo la prensa de Puerto Rico ha recogido el tema, que a veces lamentablemente utilizan por una situación que ocurre en la vida de una persona. Todo lo demás que fue bueno lo ponen al margen. Esos temas y mucho más vamos a estar hablando aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales y en los diferentes medios que salimos, pero en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Usted va allí, va a ver todos los programas que hacemos de esta temática y hay una filmoteca extraordinaria ahí. Se suscribe y así le avisan cuando ya está disponible para que vea no solamente Sin Separación de Iglesia y Estado, sino otros programas que hacemos. Y ahora con los podcasts y todo ese tipo de cosas, podemos narrar, ¿verdad?, ciertas historias que están ocurriendo y cómo está siendo de mucha bendición. Me acompaña en este primer segmento mi amigo, hermano, un gran estudioso de todos estos temas, el licenciado Padre Carlos Pérez Toro. Buenas noches, pastor. Qué oportunidad tremenda que tenemos de nuevo de reunirnos en esta plaza pública que, entre otras, es WKQ 580, que nos da la oportunidad a nosotros de poder discutir en esta plaza pública, que es nuestro país, todos esos temas que nos inquietan como creyentes para nosotros dar esa respuesta adecuada, ese abrir camino, ese aportar nuestra intuición única que nuestra experiencia con lo divino nos hace descubrir. Así que gracias de nuevo por tenerme aquí con usted y aquellos que nos escuchan. Gracias por darnos la oportunidad de dialogar con ustedes estos temas que nos inquietan como país y humanidad. Estos días de celebración, ¿verdad? Ya el verano en su máxima expresión, la sesión legislativa terminó, ya los legisladores pues están en su descanso, por lo menos en Puerto Rico. Pero nosotros continuamos con todos estos temas porque no ha parado de bajar temas importantes y unos proyectos de ley que tenemos que significar, ¿verdad? Y hablar. Y los temas del diario vivir que nosotros aportamos, no en la crítica esta desbalanceada y desequilibrada que a veces escucho a través de los medios, sino en un análisis a conciencia y aportando educación e ideas para que las personas, después de tener la información, lleguen a sus propias conclusiones y a su análisis crítico. Estos días, pues como dije, son días de asueto, pero también de celebrar la independencia de los Estados Unidos. Nosotros, a finales de mes en Puerto Rico, entonces se celebra la Constitución. Y este mes se polariza políticamente porque los estadistas y los PNP en estos días celebran y hacen paradas y dan sus mensajes, y entonces los estadolibristas se van a alguna montaña de Puerto Rico y dan un evento, ¿verdad? Recordando la Constitución del 1952 a esos fines. Pero vamos a hablar sin unir los temas, pero ¿cómo tú ves ese aspecto de la cultura social? De la independencia del 4 de julio. Sí.
y del Estado Libre Asociado del 25 de julio. ¿Lo quiere unir? Bueno, hay que unir los dos, ¿o no? No. Son celebraciones que hemos hecho nuestras para recoger nuestra historia, ¿verdad? Bueno, Nuestro aquí desarrollo como país. Aquí se convierte en días, en puentes festivos. Bueno, es que los días de fiesta, además de ser un recordatorio colectivo de acontecimientos que nos han marcado como país, tiene también la finalidad que es lo que se conoce como el descanso colectivo. Fíjese, sí, pero se pierde, padre, la esencia de lo que es. Pero, pastor, Pasa como en la Semana Santa, que muchas veces sí, pero, se ha perdido y tenemos a veces que hacer fuerza. Pero porque nosotros, los creyentes, nuestras instituciones eclesiales, no le han enseñado a nuestra gente que no es incompatible la Semana Santa con el descanso colectivo personal. Al contrario, yo creo que es importante subrayar que en nuestro país el descanso colectivo no es lo mismo que el día libre. El día libre es una cuestión individual de descanso personal. El descanso colectivo es que como país descubrimos algo que hasta la Sagrada Escritura nos enseña. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay cosas que en el descanso colectivo en la que todos hemos hecho un alto al desarrollo económico, al trabajo de todos los días, a la cotidianidad, para poder dedicarnos un día de manera colectiva a cultivar otros aspectos de nuestra personalidad humana para un desarrollo pleno y equilibrado. Por ejemplo, el tener la oportunidad de relacionarnos con Dios, que es un elemento fundamental para el desarrollo equilibrado de un ser humano. El relacionarnos con la naturaleza, el medio ambiente, el relacionarnos con nuestra familia, porque el día libre, cada uno tiene su día libre. El día de los nenes, sábado y domingo, no coincide con el día libre de papá y mamá. Pues la idea es ese descanso colectivo en la que como familia cultivamos esa afectividad y que lamentablemente nosotros hemos creído que quitando los llamados días de fiesta nos vamos a desarrollar más económicamente. Bueno, países, termino con esto, pastor, países como Japón y como Alemania, que son una de las 8 potencias más desarrolladas económicamente del mundo, tienen más días colectivos de fiesta que nosotros. Y son potencias económicas. Concurro que el descanso colectivo es muy bueno y hace falta. Lo que no concurro o lo que no está usted explicando, que la esencia del evento, que la esencia del día, el Viernes Santo, el 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos, el 25 de julio, la Constitución, el día de Navidad o el día de los Santos Reyes, como algunos le llaman, pues se evoca todo, se pierde la esencia, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, sí hay un descanso colectivo, que yo no sé si es tan descanso a veces, porque la gente termina más estropeado que lo que descansó. Bueno, porque no los hemos enseñado a ser compatible. Bueno, si a esta hora Semana Santa con el descanso colectivo. Si a esta hora no han aprendido. Día de Navidad, pero ¿cómo no? Somos un país. Los países aprenden, maduran, se desarrollan, si hasta ahora no han aprendido, entregan patrimonio. Si no han aprendido hasta ahora, ¿para cuándo lo van a dejar? Porque bueno, pastor, hace muchos años atrás, un viejito como usted, yo entiendo, pero la juventud nuestra. Eso se celebraba, pero hay grandes intereses, han secuestrado eso. El comercio, el materialismo, lo ha secuestrado. Porque nosotros hemos permitido... Entonces la Iglesia Católica ha fracasado en eso. Bueno, y hemos fracasado todos como iglesia. Gracias. Entonces, católicos y evangélicos tenemos que dar esa aportación de país. Antes la Iglesia Católica lamentablemente, era más fuerte en eso. Cuando nosotros teníamos el control, sí. subrayo ese punto, cuando nosotros teníamos el control, evidentemente el comercio no habría. Pero empezamos en los 90, empezar a abrir. Me gusta hacerlo los domingos. Sí, me gusta hacerlo los domingos y perdimos. O sea, el Señor dijo con esas intuiciones únicas de Jesús, ¿de qué nos vale ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué nos vale como país tener un desarrollo económico si perdemos
nuestra patria, Yo del espíritu, los valores. Extraño esa voz del cardenal Aponte Martínez. Bueno, el cardenal sirvió a su época y ahora hay nuevas voces que hay que escucharlas. Y había una autoridad y una persona que mandaba y iba. Extraño esas voces de grandes hombres de Dios, protestantes de Puerto Rico, que se paraban firmes y hablaban con fuerza, ¿verdad? Pero nada. Bueno, son otros tiempos. Distingue tempora y concordaba jura. Oh, sí. Distingue los tiempos y entenderás las diferencias. Lo traduzco así. Sí, ¿no? Y nos está trayendo situaciones. Bueno, volvamos al tema. Ok, volvemos al tema. Esa es una notita a pie de página, Sí, pastor. pero le metimos fuerte. Esa nota va a ser un poco larga. Bueno, ¿qué ha pasado? Hoy celebramos, o se celebra este fin de semana, o se celebran estos días, ese acontecimiento que en el 1776, después de librar aquella batalla, ¿verdad? Le llamaban la guerra civil, pues. No, la guerra de independencia. La guerra de independencia. Y, pastor, pero como que usted oye la palabra independencia y como que le da miedo. No, yo le huyo. Yo le huyo a eso. Estoy traumado. Pues mire, los Estados Unidos realizó independencia, creó revolución, construyó su propio destino, etcétera, etcétera. No son palabras malas, pastor. No, son palabras malas. Las de Puerto Rico como que me asustan. Porque en vez de buscar el sentido común me dice, vamos a buscar la unión permanente con los Estados Unidos, que acabamos de ver lo que pasó con Irán e Israel. Imagínate nosotros aquí en Puerto Rico que nos quieran invadir. No tenemos nadie que nos defienda. Es triste eso. ¿Usted cree que va a haber alguien interesado en invadir un país en quiebra? República Dominicana le gustaría, porque con un puente resuelve y sigue expandiendo todo esto. Bueno, son hermanos nuestros. Pero mire, pastor, es interesante lo que usted está planteando, porque sin duda estamos hoy celebrando. Este programa sale, ¿verdad?, el viernes 4 de julio. Nosotros estamos celebrando un acontecimiento donde un grupo de ciudadanos de segunda clase le exigieron al imperio inglés que no podían tratarlos de la manera que lo habían tratado, es decir, atropellando sus derechos más fundamentales a un desarrollo económico digno y a la vez a la defensa de los valores y la dignidad humana. El imperio inglés se había caracterizado en la América colonial no solamente de violentar el desarrollo económico de esas colonias, sino también de su dignidad y las de los derechos fundamentales. Eso llevó al norteamericano a alzarse en armas. Pero siempre nosotros pensamos que los padres de la Constituyente Americana, de la Declaración de Independencia, que es lo que celebramos en 1776, a veces nosotros pensamos en nuestro corazón como que ellos tenían todo claro, que ellos empezaban. Mire, pastor, yo leí un libro hace tiempo que se llama The Founding Brothers, los hermanos fundadores. Y allí decía varias cosas interesantes. Primero, cuando ellos buscaron, si ustedes leen la Declaración de Independencia, ellos no pueden apelar a nada parecido. Nunca en la historia un grupo de personas se había levantado contra otra potencia en los términos que ellos se levantaron. ¿Y a quién ellos apelan? Apelan solo al Creador, que nos ha dado unos derechos inalienables. Por lo tanto, ellos se dan cuenta que la apelación última, el que garantiza la justeza de su revolución, es el mismo Dios, el Dios de los cristianos, dicho sea de paso. Pero además, lo segundo era casi imposible. Imagínense, vamos a suponer que Vieques se declarase la independencia e iniciase una guerra contra los Estados Unidos. Todos diríamos, ridículo, la potencia más fuerte del mundo, tiene la capacidad económica, etc. Inglaterra era invencible en el siglo XVIII. El primer sorprendido cuando ganan la guerra es precisamente George Washington. Él mismo no se creía que ganamos.
contra una potencia invencible. Y lo tercero, por eso se llama el libro Founding Brothers, es que ellos empezaban de cero. Ellos se tuvieron que inventar en la marcha, ¿verdad? Se tuvieron que inventar en la marcha toda esta estructura de país. Por primera vez un país no dependía de un rey continuo por herencia de sangre, sino que tenía que ser un país gobernado por la voluntad popular, porque Bueno, pero la Atenas democrática era la Atenas que excluía a la mayoría de la gente. Pero parte del propósito por el cual salieron de Europa, en este caso de Inglaterra, era buscando esas libertades. Bueno, Y no llegar allí y volver a continuar bajo ese régimen, pues era lo casi igual. recuerde que la experiencia americana, ¿verdad?, de emigrar, sin duda hay un aspecto religioso de persecución en el viejo mundo, pero allí llegan católicos a Maryland. De hecho, el hermano del primer obispo de los Estados Unidos es uno de los que firma la Declaración de Independencia. Allí hay católicos, allí hay evangélicos, allí hay personas que no eran creyentes, pero que entendían que la religión era fundamental para mantener una sociedad democrática unida en valores. Entre ellos Jefferson, que hablaba español, dicho sea de paso, lo hablaba, y hablaba francés, era un políglota. Por lo tanto, la experiencia americana nos tiene que enseñar a nosotros como país cuáles son nuestras aspiraciones colectivas. ¿A qué nosotros aspiramos? ¿Qué es lo que nosotros queremos como país? Sin tener miedo a dar esos pasos revolucionarios que dieron los padres de la independencia americana. El 25 de julio celebramos un acontecimiento sin duda importante en nuestro desarrollo constitucional, en nuestra conciencia de la defensa de los derechos humanos, el ir reclamando nuestros derechos, etcétera. Pero Puerto Rico tiene que decidir, y todos estamos de acuerdo, el estatus colonial en el que vivimos, que tenemos una junta de supervisión fiscal que es la afrenta más grande que se le puede hacer a un país. Los amos que nos dirigen, nosotros le pagamos. O sea, es como un esclavo que le pague a su amo. O sea, yo nunca he visto que nosotros como país hemos ido tolerando algo que es intolerable. Por eso el Senado de Puerto Rico hizo una resolución clara, condenatoria, pidiendo la salida de la... Pero aquí tiene que hacérselas al Congreso. Bueno, ellos la dirigieron a todos los entes envueltos en el asunto. Sí, pues. En la rama... Yo no sé si ejecutiva, la rama lo que legislativa, no sé si han etcétera. hecho una cartita por lo menos para enviarse a la Casa Blanca o enviarse No, al le Congreso. enviaron la resolución a todos, traducidas al inglés, porque, ¿verdad?, no hablan mucho español en esos lares. Muy bien, como pero debe ser. así lo hicieron. Padre, el gobierno de Puerto Rico ha levantado una defensa. Hay que buscar nuestra dignidad y la igualdad con cualquier otro ser humano. Nos ayudaron a bajar la deuda a 24 billones nada más. ¿Ah? Nos ayudaron a bajar la deuda a 24 billones. Lo pudimos haber hecho nosotros sin sí. tener el carimbo. Nosotros- sin tener el carimbo que nos humilla. Mira, como... ya no, el 72,000 billones estaba y queremos seguir subiéndola. Pastor, Alejandro García Padilla tiró y como el crédito se dañó de los bonos, le dijeron, no puede coger más prestado. no lo subestimes, ¿A quién? pastor, a nosotros como puertorriqueños. No, si es que no hay que No lo subestimarlo. subestimes. No lo subestimo. Somos capaces, ante los retos, crecernos como país. Claro, y la evidencia demuestra otra cosa. No, la evidencia demuestra que cuando nos unimos en dignidad Todavía- y honestidad, no Todavía hay metas que podamos todavía alcanzar. es que si los dejan, vuelve y cogen deuda. No, pastor, en la vida colectiva también se aprende Bueno, de las imagínate, experiencias. Queremos seguir pagando las Pero es que esa gente no nos ha ayudado en nada, pastor. 57 Pastor, billones. no nos ha ayudado Sí, en nada. que no. No, que nos ha ayudado. Vamos a ver. Bajaron la deuda. Desarrollo económico, ninguno. pero vamos por partes. Lo único que reciben son millones. Pero bajaron el que la deuda se bajó, No te apasiones, no te apasiones. No, me apasiono. Yo no soy pro la- porque no yo se no soy puede pro la Junta. subestimar Yo no soy pro la al Junta. puertorriqueño. Yo no soy pro la Junta, pero han bajado a 24 billones. Bueno, a lo mejor pudimos haberla bajado a 40.
¿Por qué no? No ¿cómo que a 40? Está más bajita, en 24 billones. Está bien, pero a lo mejor la pudimos haber bajado mucho más, en vez de un 30%, un 40%. Está bien, Carlos, y padre y sacerdote. La pensión. No nos Las subestimes pensiones, como país. pero oye esto, las pensiones están en 57 billones. ¿Cómo usted quiere ser parte de un país si usted se siente menos? No. Oye, eso, en 57 billones. Y hemos querido permitir que ¿Cómo siga. una persona quiere ser independiente y no sea capaz de entender yo puedo? Yo no quiero que le recorten pensiones al que vive con una miseria. Pero eso fue gracias a la legislatura local Pero que escucha, dio la batalla. Pero escucha, pastor. al que vive en la miseria. Pero Ajá. hay unas pensiones ahí con unos números altísimos que tampoco las tocaron. Entonces, Pero no la tocaron por obra y gracia de la Junta Fiscal. Es porque los puertorriqueños no pusimos, porque sí querían pues, tocar las pensiones. y ahora tenemos un problema. No, ahora no tenemos un problema. Tenemos un ¿Cómo vamos a problema pagar- cómo vamos a en pagar? energía eléctrica. No vamos a poder pagar las pensiones, Carlos. Tarde o temprano el país no aguanta 57 billones para pagar Pastor, pensiones. eso le pasa a los Estados Unidos. Tienen colapsado el seguro social. Pues, Pues para que y ahora- o sea, no es un problema nuestro. Y hay gente ahí hablando de que esta medida que ha hecho el presidente Trump Ajá. en contra de ella, porque está buscando cómo rescatar el seguro social. Claro, y se puede. Imagínate que ahora mismo tú tienes personas cogiendo aquí el Medicaid, escúchame esto, cogiendo el Medicaid. Oí a algunos analistas alarmados porque ahora los que cojan el Medicaid cada 6 meses tienen que llenar los papeles de nuevo. Está bien, eso es la cuestión técnica, pero Pues que la llenen, porque tú no sabes si hay personas, pastor, escúchame esto, si hay personas que no cumplen con los requisitos y están chupando del Medicaid. mire, pastor, el texto de nuestra Constitución en su preámbulo, casi con un sentido de fe como en la Declaración de Independencia norteamericana, dice lo siguiente: puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. No hay obstáculo que tengamos como país en las pensiones, en la infraestructura de nuestro sistema eléctrico, en el tema económico de la crisis, la quiebra. Nosotros somos capaces. Yo no puedo entender cómo en mi país los que quieren unirse a los Estados Unidos, ser iguales, tienen una baja autoestima. Y los que son independentistas tienen una baja autoestima. Los que quieren separarse y los que son del Estado Libre Asociado, una baja autoestima. Somos capaces de todos. Tenemos que decidir mirando el mejor bienestar de nuestro país, pero con una cosa que dice nuestra Constitución. Somos capaces de Puesta nuestra somos confianza capaces- en Dios Todopoderoso. capaces de quebrar un monopolio como la Autoridad de Energía Eléctrica y que lo quebramos. Somos tan capaces que endeudamos el país por 72 mil millones, la deuda más alta de todos los estados de la nación americana. O sea, yo no dudo de que hay gente capaz. Que somos Escúchame, capaces. No, yo no dudo que colectivamente. yo no dudo que hay gente capaz, pero colectivamente en los partidos políticos que se han unido han sido capaces de llevarnos donde estamos. O sea, ¿usted está de acuerdo con la Junta? No. ¿Usted está Estoy de acuerdo de tener unos amos que nos traten como Estoy esclavos? de acuerdo en poner claro que Ajá. nosotros quebramos este país. Sí. Ok. Y se quebró Argentina y se quebró Pues malo por Grecia, ellos, por malo y por se ellos. quebraron ciudades de los Estados Unidos. Pero mal por y ellos. hay estados que están casi Pero- quebrados, etcétera. Por mal por ellos también. Pues, y todo el mundo tiene que enfrentar sus luces y Mira, sombras. salió en esta propuesta de Trump que los que cojan el Medicaid o los que cojan el PAN de 18 a 55 años, no se sabe si va a aplicar a Puerto Rico, tienen que trabajar por lo menos 20 horas. 20 horas, o si usted no puede trabajar las 20 horas, tiene que estar capacitándose o estudiando o dar servicio voluntario a una organización. Aquí hay analistas que pusieron el grito en el cielo. Que estos republicanos quieren quitarle derecho a las personas. Eso No hay es derecho a ser vago. Eso no hay derecho a ser vago. Claro que deben trabajar. Tú sabes ahora mismo la necesidad que hay para conseguir a alguien que te haga cualquier tonterita. ¿Y por qué no quieren trabajar? Pues claro, si tú coges aquí. Mira, yo tuve que comprar mi plan médico esta semana de nuevo, porque la compañía que estaba está casi quebrada o dañada. ¿Sabes cuánto me costó a mí individualmente, sin medicamentos, esa cosa? 400 y pico de dólares. A mí solo. Ya, El plan médico. con medicina. No.
Dice que puede incluir alguna medicina genérica, bioequivalente. Alguna. Óyeme, tú me puedes creer a mí. Tú me puedes creer a mí que aquí hay gente que coge el plan ese vital, que eso tiene todo. Eso tiene medicina, eso tiene de todos los hierros. Oye, tienen ese beneficio. Tienen el beneficio de Plan 8. Tienen el beneficio del PAN. Tienen el beneficio de su suicidio, pero suicidio en la energía eléctrica. Oye, tienen todos los beneficios y no quieren dar un tajo. No, yo creo que hay una reforma que tenemos que hacer como país. Pues seguro. Y hay unas raíces de la patria del espíritu que tenemos que sanar. Porque eso que usted dice no eran nuestros abuelos. Para mi abuelo era más importante ser decente que rico. Ahora tú le preguntas a todos, y la encuesta la podemos llevar hasta incluso nuestros compañeros de ministerio, y tal vez alguno patine y diga, bueno, tener chavito nunca es malo. No. Para mi abuelo no era así, era Y yo absoluto. respeto a tu abuelo, pero yo difiero de él. Usted difiere de él. Y difiero de mi papá que me enseñó así. Ok. Pobre, pero honrado. Y yo aprendí que se puede ser rico y decente. Que se puede ser rico y honrado. Y con esa riqueza, ayudar al país. Pero ¿por qué tengo que ser...? Bueno, yo sé que Jesús decía, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico apegado a su riqueza, añado yo como pie. Un rico en el reino de Sí, Dios. pero el camello era una puerta, Sí, era el pero- camello que le daba trabajo pasarlo. Pues está bien. Los humanos, sea una puerta, sea una agujita. los humanos entraban bien eso no por hay allí, los humanos entraban tranquilos por allí. Pero los camellos no. Y cada rico, cuando vive desequilibradamente con su riqueza, cuando vive, es un camello. Cuando vive, Desequilibradamente. pues se acabó el tiempo. Gracias por tu aportación, que fue casi ninguna de los temas que tenía que hablar hoy. Muy bien. Pero nada, de lo que hablamos, la gente se acordará que el padre y el pastor se entraron a golpe. No. Nos entramos a un intercambio cariñoso, lleno de diálogo y sensibilidad. Estipulada la diferencia. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que nos puede seguir en las diferentes plataformas. Nuestra página del canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Ahí puede ver, no solamente escucharnos, sino ver lo que estamos haciendo aquí en este programa. Y también nos puede, y otros programas que hacemos, ¿verdad? Y nos puede también seguir en Instagram, Spotify. Se pone ahí Sin Separación de Iglesia y Estado o Tribunal Cristiano y le va a salir todo lo que estamos haciendo. Se une a la conversación mi amigo y hermano del área oeste de Puerto Rico, nuestro querido amigo y apóstol Walter Santiago. Saludos, muchas bendiciones. Gracias por nuevamente estar aquí para discutir las incidencias que ocurren en este bendito país. Ven. Ahora, yo voy a decir algo como cuestión de privilegio personal. Yo voy a exigir que el Padre Carlos, antes que se vaya, haga la presentación Oye, ¿verdad? que ya No, que voy a hacer algo, la vamos a grabar. se perdió ese sazón. La podemos grabar y entonces... Está muy buena esa. Oye, hablando de diferentes temas, antes de entrar en los temas de rigor, un gran hombre de Dios y un televangelista que ganó miles y miles, por no decir millones de personas para el Señor, viajó por los 5 continentes predicando, el gran pastor y evangelista Jimmy Swaggart. Nosotros conocimos personalmente a Jimmy Swaggart porque yo no sé, y tú me corriges, pero yo creo que los primeros, y no sé si los únicos, pero los primeros que lo traímos aquí a Puerto Rico fue nuestro ministerio Fuente de Agua Viva, Sí. en esos años, los años del 90 y pico. Que me recuerdo que Edwin Lemuel Ortiz era periodista ancla a las 5 de la tarde de Telemundo. Ujú. Y él se impactó al saber que venía Jimmy Swaggart a Puerto Rico y le pidió a Telemundo que lo dejara hacer una serie. Y nosotros logramos hablar con Jimmy Swaggart
y dijo que aceptaba la entrevista. Y entonces nosotros tuvimos como 3 días hablando desde que él venía a los preparativos. Y fue una buena experiencia. Yo recuerdo que Jimmy Swaggart, cuando accedió a venir, envió todo un staff gigantesco. Aquí se recibieron como 3 vagones, oye, de semanas antes. Ahí venía el sonido, ellos trajeron su propio sonido, sus propios ingenieros, trajeron sus cámaras de televisión, aquellas cámaras gigantescas en aquel entonces, todo un andamiaje, y estuvieron desde una semana antes montando y se hicieron las pruebas hasta que ese día, y eso corrió, porque ellos transmitieron desde allí, ellos trajeron hasta un satélite, alquilaron aquí en Puerto Rico, cuando eran aquellos famosos satélites, Sí, porque él transmitió la cruzada de aquí a diferentes partes, vía satélite. Jimmy Swaggart fue una bendición en el reino, con sus luces y sus sombras, dentro de todo, y hay que recordar más luces que sombras. Yo creo que dentro de la vida de cualquier De persona, hecho, perdón, interrumpa, él pagó todo eso. por eso sí que Todo no ese fue. staff, todo eso que estaba aquí, y yo tengo mal pasado en aquel entonces, traer todo eso, y había millones de dólares en equipo, pero traer todo aquello sobre $100,000. No, yo creo que mucho más, porque si estamos hablando de cámaras mover, aquellas cámaras eran un monstruo. Sí. O sea, no son las cámaras que, por ejemplo, aquí que se usan en los estudios, que son pequeñas, que eso tú lo llevas en la mano. De Aquello, hecho, ahí fue donde primera vez yo vi lo que le llamamos la Telecam, que no tenía cable. Mira que lo adelantado que estaban ellos, que era con un sistema electrónico y corría sin cable el hombre por el púlpito con la Telecam, y yo dije, wow. Sí, no, ellos tenían un equipo, ellos tenían un andamiaje, yo creo que uno de los más adelantados para aquellos tiempos. Ellos cubrían a nivel mundial todas sus cruzadas, y las televisoras y todo que tenían era algo magnífico. Yo quiero puntualizar, y no quiero decir la prensa, sino uno que otro periodista, porque en este aspecto específicamente, pues no quiero englobarlos a todos. Yo creo que uno siempre tiene que tener respeto por la memoria de una persona que fallece, llámese Jimmy Swaggart, o llámese quien sea, O llámese Ronnie Jarabo, o llámese Ronnie que nos Jarabo. unimos a la pena, Exacto. porque conocimos personalmente a Ronnie. Muchas veces yo hablaba con él Eso allí es en el correcto. Capitolio, y me daba, ¿verdad?, su tiempo, se paraba para hablar conmigo y discutir los temas y darnos su punto de vista, que era muy importante. Era un gran debatiente. Y a su esposa Madeline, Ujú. que también, de hecho, ella es hermana de la apóstol Wanda Rolón, Hermana del apóstol Wanda, y seguro. también nos unimos a la pena, Sí. y nuestro cariño y respeto. Y era un gran debatiente. Pero diciendo lo de Jimmy, yo creo que aquí se le zafó el gatillo a uno que otro periodista aquí, recordando el momento en que pues Jimmy Swaggart cometió un desliz, que luego de eso públicamente a nivel nacional y a nivel mundial pidió perdón, fue restaurado, y cuando vino aquí a Puerto Rico, donde lo que están mencionando, ya él había sido Sí, restaurado. sí. Ese Y fue, habló del como tema, decir, y habló del seguro. tema con nosotros. Y él nunca rehusó hablar de ese tema No. como algo que, al contrario, no solamente Dios lo perdonó, los hijos, la esposa, la congregación, él pidió perdón, estuvo un tiempo separado de los ministerios, hasta que volvió nuevamente. Y hay algo que tú no puedes, y los que conocemos de la palabra, hay algo que se llama unción, que tú no la puedes despegar. El pabellón se reventó. O sea, nosotros tuvimos, las puertas se abrieron como a las 3 de la tarde, el televisor era a las 7 de la noche, y aquello se reventó, que la gente no pudo entrar. El punto es cuántas personas ayudaron, ese ministerio ayudó, y aparte de las que ayudó, cuántas personas se fueron rescatadas del pecado, Oh, sí. y traerlas a los pies de Cristo. Yo creo que esto es Jimmy mucho Swaggart, más loable. Billy Graham, estos ministerios, también los de TLL, los de Trinity Broadcasting, T.S. Osborne. sí, esos eran unos ministerios que trascendieron mundialmente. Nosotros tuvimos a Osborne también acá en Puerto Yo Rico. tuve la oportunidad, inclusive estuvo en la entrega antes de morir, que vino a Ponce. Estuvo en la entrega porque donde él comienza el ministerio, T.L. Osborne, donde lo comienzas en Ponce. Sí, Donde lo comienzas en Ponce, y él vino a entregar
el ministerio en Ponce donde todo había comenzado. Sí. Y yo estuve en esa actividad y estuve personalmente con él, tengo unos retratos con él. Y fue un hombre lleno de mucha unción, gente que rescataron muchas almas. Diciendo localmente acá, cuando hablaste de el ex representante y ex presidente de la Cámara, José Ronaldo Jarabo, yo creo que también ha pasado lo mismo. Hay 2 o 3 que han recordado, no porque sea parte de la historia, es que yo creo que hay momentos en la vida de cualquier persona que son momentos grises, que él aportó mucho más que lo que pasó en ese momento. No es que ese momento tuvo sus consecuencias y las tuvo personalmente para él, y él lo sabe. Pero luego de eso, él no se despegó de lo que fue su vida, que fue el Palacio de las Leyes, donde allí trabajó como asesor, y no solamente de las personas de los populares, que como él fue popular. Aunque tengo que decir esto, y esto lo digo en mi carácter personal, Partido Popular lo trató mal. Inclusive no tuvieron la deferencia. Hay 41 alcaldías populares y solamente fueron 3 alcaldes populares a los actos que se hicieron en el Senado, Sí, en el Palacio. Yo creo que uno tiene que tener cortesía. En la rotonda del Capitolio, donde está la Constitución. Aplaudimos la gobernadora y aplaudimos el gesto que estuvo allí, sacó de su ajetreada agenda para estar allí y darle los honores que merecía ese gran hombre de Dios. PNP, una administración que no era de su partido. Nos dio una honra. De hecho, había más alcaldes y más PNP que Y popular. decretó los días de duelo que fueron también. Yo quiero también extender, creo que esto no se ha mencionado, pero al ex alcalde del Partido Popular, Jorge Esteves, de Añasco, partió con el señor él terminó en el 2020. Oh, sí. Sí, un hombre relativamente joven falleció. Y a toda la comunidad de su familia allá en el pueblo de Añasco, darle las condolencias Sí, a toda la familia. O sea, ha habido un tipo uno tiene que ser elegante. Hay una cosa que se llama elegancia y yo creo que uno debe tener elegancia. El Partido Popular lució feíto para la foto. Pues, ellos... Y lamentablemente el ex candidato de la gobernación del Partido Popular, Jesús Manuel, quedará en la historia como la persona que le cerró las puertas del Partido Popular a José Ronaldo Jarabo, que le dio tanta gloria a ese partido. O sea, pues, así las cosas. Lamentablemente el ser humano se hunde a sí mismo, ¿verdad? Y se toman decisiones que a veces son muy lamentables, pero nada, que en paz descanse. Que en paz descanse, y hay que seguir, el show must go on, ¿no? O sea, tenemos que seguir en esta jauría de cemento y de tanta cosa. Tenemos que seguir los que quedamos, los mortales que quedamos acá, al lado acá, pues tenemos que seguir batallando en este bendito país. También ha habido una noticia en estos días, y la parte que yo quiero significar es la siguiente: cómo trabajamos nosotros los creyentes en ciertas situaciones, los ministros del Señor, que es un testimonio. Hay un colegio de base comunitaria de fe cristiana en Bayamón. Conozco el pastor que tuvo la visión de originar todo eso, un buen amigo, compañero, ¿verdad?, de allí de Bayamón. Pero me enteré de algunas situaciones. La cuestión se llama Elite Academy. Ellos se especializan mucho en el área de música, porque su ministerio así se fundó. Era muy musical. De grupos musicales, inclusive con mucha fuerza en Puerto Rico. Y entonces ellos comienzan el ministerio, Dios los llama a pastorear, y luego empiezan la academia. Tienen una academia de música que se convierte en un colegio. En un colegio. Y ellos estaban allí en Bayamón y fueron creciendo, fíjate. Pero como todo ha pasado, se ha ido reduciendo los niños en Puerto Rico, las matrículas, los costos operacionales. De hecho, ellos me dijeron ayer alguien, que ellos tenían un contrato, ellos habían reducido la operación y tenían un contrato con Head Start. Y eso le pagaban y le ayudaba a mantener el colegio, porque la matrícula ha ido bajando.
¿qué pasó? Que en enero, por falta de niños, en Bayamón, oiga eso, por falta de niños, reincidieron el contrato. O sea, que el gobierno federal se va cuando se quiere ir. Sí, ellos. ellos pagan bien, pero cuando se quieren se van. Y se quedaron, y ahí empezó toda el desbarajuste, ¿verdad? Es lo que he escuchado. Pero quiero reconocer al Colegio Bautista de Levittown y a los hermanos Cortés. Y hay otro colegio también de allí de Bayamón Cristiano que también hizo algo parecido, y es que ellos han decidido que los padres que ya pagaron la matrícula y lo puedan evidenciar en el colegio Elite, ¿verdad? Y eso es un acto de sacrificio, porque esas matrículas le garantizan al colegio, entre otras cosas, la área de construcción, mejoras, mantenimiento, y por ahí es que los colegios van, y ellos le están perdonando la matrícula, le están tienen que tomar un examen, ¿verdad? Y a ver si hay asientos disponibles. Pero es un acto, tengo que reconocer a los hermanos Cortés de iglesias, escuelas, como es el Colegio Bautista, y que hayan tenido esa deferencia. Mira lo bueno y lo digno que somos nosotros los creyentes cuando operamos en la unidad de la fe. A lo mejor ellos ni conocen al pastor Tito, pero fueron... Y aunque lo conocieran, de todos modos, este pasado lunes estuvimos con ellos, con los hermanos Cortés. Tanto Dani como Johnny son parte de Puerto Rico por la familia ambos, y son gente de fe, son gente dadores, son gente que bendicen, son unos hermanos, es una familia espectacular, totalmente espectacular. Tengo un respeto porque son gente de palabra. Y yo creo que esto dice mucho de que hay un dicho que dice que del árbol caído todo el mundo hace leña, pero aquí hay gente que no hace leña del árbol caído. O sea, aquí hay gente que se cae el árbol y le ayuda a levantarlo. Amén. Dentro de esto, pues ellos han ayudado. Fíjese bien que, y usted, padre que me está escuchando, si su hijo, usted pagó matrícula, usted no es de los perjudicados, vaya allí al Colegio Bautista de Levittown, que está un poquito más allá de la plaza. Eso es la 16... Sí, eso es la 167 también. 167, sí, pero... eso está después de Riondo. Tirando para el norte, 167 norte, tirando después de Riondo, por allí está, lo va a ver. Allí hay un supermercado conocido, después de ese supermercado está. Y yo creo que debería usted colocarlo, o su niño o su niña, en ese colegio, porque número uno, son gente de fe, son gente de valores, y usted no está perdiendo nada. Correcto. Usted no va a perder nada. O sea, usted, mientras haya cupo, ellos lo especificaron claramente, sí. Mientras haya cupo, pues usted va allí. Voy a decir este anuncio, vaya a la página de Facebook de Puerto Rico por la Familia, allí hay la carta que ellos enviaron, y allí están los números también, por si quiere llamar. Allí están escritos los números de la iglesia. Pero eso Bautista. Es lo que nos dice a nosotros la situación alarmante. Yo conversaba con una persona en estos días, me dice, mira, puse una casa a rentar. De hecho, él la tuvo que arreglar porque se la dañaron. Y se la dañaron porque pusieron muchos perros en esa casa. En vez de usarla para vivir gente, la pusieron para criar perros. Cuando él se dio cuenta, le tuvo que reincidir el contrato. Pues esa experiencia lo marcó y dijo, mira, no quiero mascotas en la casa. Me dice que de 18 personas que han solicitado ir a ver la casa, 10 tienen mascotas. Y yo estaba analizando con riendo, y yo decía, bueno, ahora la gente tiene más mascotas que hijos. Los colegios están cerrando, los stars están cerrando. Sin embargo, los lugares de crianza de perros, veterinarios y todo eso. Todo lo que tienen. Mira, yo veo gente, yo conozco una muchachita que está estudiando en la universidad y está estudiando administración de empresas. ¿Pero cuál es su empresa? Salir por las mañanas con 7 perros en cada mano. Son cuidadores de perros. Trabaja 1 hora y vuelve por la tarde otra hora más y gana mejor que... Y si se va la familia de vacaciones... se queda con ellos en la casa. Es el doggy sister. Sí, pero eso se paga un buen dinero. Hay gente que gana. Mira la teoría de ahora. Oye, casualmente yo estuve hablando con Johnny en estos días, con John Cortés, con el pastor John Cortés,
que ellos habían sido bendecidos por mantener el colegio, y le dije, esta generación de ahora o tiene uno o ningún niño, O ninguno. y prefieren criar un perro, Dos perros y tres uno o están dos teniendo. perros, que criar un niño. Mira, la sección que yo vivo, yo he visto ya varias personas que van cada uno con 2 perros. Y yo soy... Y yo digo, rayos, tiene 2 perros en un apartamento. Y yo soy animal lover, yo no tengo problema con que tenga perro, pero yo creo que aquí tiene que haber un justo balance. Lo que pasa es que cuando estos jóvenes lleguen a la edad que nosotros tenemos y se encuentren que están solos, que no hay familia, no tienen descendientes, ellos van a tener un problema. Sí, no, pero ahí lo van a cuidar la inteligencia artificial. También. La computadora. Eso es lo que viene. Sí. Los voces cuidando a la gente. Eso no hay otra, porque como no hay personas, Puerto Rico está entre los primeros 3 a 4 lugares del mundo que más personas envejecientes o de tercera edad y menos niños hay. Aquí muere más gente que lo que nacen. Y se ha estado hablando del tema, que hay que atenderlo. Y créeme que muchas están dejando pasar, pateando la lata, como decimos por ahí, dándole bola suelta. Bueno, a una joven de la iglesia que va a estar a estudiar medicina, yo le dije, se sentó conmigo a pedirme un consejo, yo le dije, no estudie pediatría. Geriatría lo que debe estudiar. Exactamente, estudia geriatría o estudia todo lo que tenga que ver internista, medicina interna, endocrinólogo, todo eso, o en su defecto, veterinaria. Sí, sí. No, eso es lo que te va a dejar. Eso es lo que te va a dejar. Eso, no estudian ni pediatría, ni obstetricia, ni ginecología, porque la ginecología que va a haber va a ser preventiva, no va a ser, no va a haber obstetra para que... Tú sabes que aquí hubo el caso, en otro tema, en Puerto Rico, de como 6 personas que le exigieron, llevaron un caso al tribunal para que se les reconociera en el registro demográfico como lo que ellos llaman no binario. No binario. Algunos llaman el tercer sexo. No binario, que no te identificas ni como hombre ni mujer y cualquier cosa. Esa gente ganaron el caso en el nivel distrito federal aquí en Puerto Rico. Y claro, no es vinculante, es nada más para esas 6 personas. Oye, perdóname, eso es como el ELA, lo mejor de 2 mundos. Bueno, yo no sé si ahí eso sería lo mejor, pero y yo estipulamos la diferencia, como ahorita. El punto es que a nivel de distrito, la juez bajó con lo que en ley ella tenía disponible. O sea, que esa decisión ahora mismo de esta juez ha quedado en alguna manera en la decisión. Pero ¿qué pasa? Que el Supremo de los Estados Unidos bajó en una decisión con un caso que había sobre ese aspecto esta semana y ha dicho que eso no necesariamente es así, que no necesariamente esa es la forma correcta y que los estados pueden regularlo, lo que ha levantado el debate. Y en Puerto Rico, antes de la decisión del Supremo y luego de la decisión de distrito, el gobierno de Puerto Rico decidió apelar. O sea que esto se ha puesto interesante, hay una decisión del Supremo, hay una apelación y hay una decisión de la Corte de Distrito. Que yo no sé si la apelación va a ser académica con esa decisión del Supremo. Bueno. Porque ellos tienen derecho a decidir. Lo que está diciendo el Supremo es que cada estado o territorio tiene derecho a decidir. Sí. Y si el gobierno de Puerto Rico decide que eso no es lo que quiere, que es hombre o mujer. Lo que pasa no es que necesariamente la apelación, yo no soy el abogado para responderte en detalle sobre eso, pero hasta donde tengo conocimiento, la apelación es contra la decisión de lo que la jueza estableció. Se tiene que dar el trasto y tienen que ir. Que si ya el apelativo ahora puede decidir, conforme a lo que ya el Supremo decidió, revocamos a la juez de distrito, porque ya hay una jerarquía mayor que se expresó, seguro, pues podrían hacerlo. Vamos a ver cómo transcurre. Y entonces el gobierno de Puerto Rico pues prácticamente ganaría. Como también podría decir en la apelación, como este caso comenzó primero, nada más a esas 6 personas se les sostiene esto, de ahora en adelante tienen que le toca a los legisladores hacer la legislación. Yo quiero puntualizar con relación a este caso. Hay mucha gente que está confundida porque aquí se hablan las cosas y no se explican tal vez a manera, pero haciéndolo el cuento largo corto, como bien dice, esto no significa que van a ser un niño
inmediatamente si el papá o mamá dice, no, es que yo no quiero que me le pongan hombre, me pongan no binario, eso no es así. No aplica El de esa niño manera. no aplica. El niño o niña que nace, si el niño es varón, si es niña, le ponen hembra. Ese mismo niño, cuando llegue a su edad de 21 años, él no se quiere identificar como varón y como hembra bajo lo que ellos están pidiendo, de lo que este grupo de 6 personas, pues son 6 personas nada más. Sí, lo que pasa... La demanda la pusieron 6 te estás personas. expresando bien, pero lo que... Cuando llega a los 21 años, digo, estamos tirando chicle demasiado porque de aquí a 21 años puede pasar muchas cosas. Exacto. Pero vamos a poner que tiene 19 o 20 años. Cuando llega a 21 años y quiera reclamar, no puede reclamar basado en la decisión de los 6. Tiene que llevar su propio caso. Tiene que llevar su propio caso. Y decirle al tribunal, aquí ya a 6 le dijeron, no, yo tengo la misma petición. Pero como ahora bajo esa decisión del Supremo, lo que está diciendo el Supremo es, hay que legislar. Y lo que legislen es lo que vale. Que así que veremos pronto legislación ahora probablemente, a menos que ya, Bueno, a menos que ya se esté cocinando. Sí, no, acuérdate que esta gente, hay una orden ejecutiva de Trump sobre eso, Ujú. que hasta ahora esa es la que tiene fuerza. Sí, pero esa es una Hecho, bajo orden otra federal. decisión. Sí, pero lo que te está diciendo el Supremo es que cada estado y cada territorio tiene que legislar. Sí, O sea, acuérdate que lo que dice Donald Trump, ok, hay una orden ejecutiva, pero una orden ejecutiva no va por encima de una ley. bueno, Es a nivel, es que estamos viendo dos cosas. Una cosa son los estados en su nivel estatal y otra cosa es Trump donde habla es como gobierno federal. exacto, pero Es una cosa diferente. Pero lo ¿sabes? que dijo el Tribunal Federal es que cada estado territorio, o sea que ya Donde no haya legislación, por eso hay que legislar. la de Trump prevalece. Donde no haya legislación, exacto. Donde haya legislación federal. O sea, mientras tanto, lo de Trump, como no hay legislación Sí. aquí, prevalecería. Y creo que hay algo Yo creo que hay algo que se legisló. hay algo que se legisló, no tengo el buscarlo en número ese, como tal. en ese detalle. Bueno, y hablando de decisiones, estamos ya, se acabó la sesión. Ayer en lo que se llama Receso. el receso, pero en el receso la gobernadora tiene 30 días para firmar todos los proyectos de ley que tiene. Y hay unos cuantos muy interesantes ahí, que es el famoso proyecto 350, que es para impedir que a un niño lo mutilen el cuerpo, haciéndole operaciones o poniéndole hormonas. Cuando llega a los 21 años, pues podrá decidir. Ese proyecto, dicen que es uno de los que tiene más controversia, porque el secretario de Salud ha seguido levantando sus banderas, pero acuérdate que él es un demócrata liberal Ujú. y piensa de esa manera. La gobernadora es O una... sea, tiene hasta el 30 de julio. Por decirlo de esta forma, la sesión acabó el 30 días, son 30 de julio. Tiene 30 días hasta que le llegue el proyecto. O, sí, Acuérdate que los proyectos, como se aprobaron aquí hasta el 30 de junio, en lo que hacen el entirillado, El entirillado y todo le lo demás. escriben algunos... ok, que no es necesariamente el 30 de Estamos estos julio. Y días si después festivos. de los 30 días no lo firma. Esto es para el que no sepa. Si no lo firma, sería lo que se llama un veto de bolsillo o veto expreso. Lo que significa es que no tiene que explicar nada sobre eso. Exacto. Y no pasaría la Y se muere la medida. y se muere ahí. Eso no significa que se muere del todo. Las medidas, quien decide si viven o no o viven es la legislatura. La legislatura Después de eso, la legislatura puede ir por encima del veto. Por encima del veto. Y Llama la medida, la vuelve a votación, no puede hacerle cambio. La mueve a votación y vuelve a votarse. Pero tiene que ser Cámara y Senado. Y entonces, Cámara y Senado, y tiene que ser por 3/4 parte. Para ir por encima del veto. no, tiene que no ser recuerdo si son 2/3 partes. perdón, de 3/4 parte, no, 2/3 Dos parte. terceras partes. Y entonces, pero casi los tienen. Sí, sí. En el Senado los tienen. Y en Cámara también. O sea, si los PNP se unieran. Bueno, pues exacto. Pero ahí se va a porque unir. No, ahí se va a unir los yo populares. me acuerdo con Ahí se va a unir. un proyecto que hubo que en aquel entonces el alcalde de San Juan era y no lo pasó. No, porque ahí estaba finita la cosa. Estaba bien Bueno, finita. ya se nos acabó el tiempo. Así que- Le damos gracias al Señor. Y nada, seguimos aquí en Sin Separación de Iglesia. Y Estado. Dios le bendiga. Amén.